Bienvenidos a la historia que no sabías. Hoy viajaremos al salvaje y peligroso lejano oeste, donde la ley era escrita con pólvora y los duelos se decidían en fracciones de segundo. Desde legendarios hombres de la ley hasta despiadados forajidos, en este vídeo exploraremos las vidas y hazañas de los 20 pistoleros más temidos y famosos del viejo oeste. ¿Sabías que Billy el Niño afirmaba haber matado a 21 hombres antes de su muerte a manos de Pat Garrett? ¿O que Wyatt Earp se convirtió en un símbolo de justicia tras el icónico tiroteo en el OK Corral? Prepárate para descubrir los secretos, las leyendas y las verdades ocultas detrás de los nombres que marcaron una época de violencia, honor y venganza. Asegúrate de quedarte hasta el final y cuéntanos en los comentarios cuál de estos pistoleros te parece el más letal. Comenzamos. En el puesto número 20 tenemos a Clark Clement, el pistolero misterioso del lejano oeste. En la vasta y despiadada frontera del lejano oeste, los nombres de algunos pistoleros quedaron grabados en la historia por su ferocidad, su habilidad con el revólver y su legado de violencia y aventura. Sin embargo, entre esos nombres también existen figuras menos conocidas que, a pesar de no haber alcanzado el estatus legendario de un Jesse James o un Wyatt Earp, dejaron su huella en el peligroso mundo de los duelos, los asaltos y la lucha por la supervivencia. Uno de estos hombres fue Clark Clement. A diferencia de otros pistoleros cuya historia ha sido contada y recontada en novelas y películas, la vida de Clark Clement sigue envuelta en un aura de misterio. Se cree que nació en algún punto de Texas a mediados del siglo XIX, en una época donde el territorio estaba plagado de conflictos entre vaqueros, bandidos y autoridades que intentaban imponer el orden en un mundo gobernado por la ley del revólver. Clark Clement creció en un entorno hostil, donde la violencia era el pan de cada día y la vida de un hombre podía terminar en cuestión de segundos en la polvorienta calle de un pueblo sin ley. No hay registros claros sobre su infancia ni sobre su familia, lo que ha llevado a muchos historiadores a especular que pudo haber sido un huérfano o un fugitivo desde temprana edad. Lo que se sabe con certeza es que Clement hizo su primera aparición en los registros de las autoridades como parte de una banda de forajidos dedicados al robo de ganado y al asalto de caravanas. Durante la década de 1870, el robo de ganado era una de las formas más lucrativas de obtener dinero en el oeste, y Clement rápidamente se hizo un nombre como un pistolero implacable que no dudaba en disparar cuando las cosas se ponían feas. Se dice que Clark Clement no era un hombre que buscara la notoriedad, sino la supervivencia y el dinero fácil. A diferencia de otros bandidos que disfrutaban de la fama, Clement prefería operar en las sombras, evitando los enfrentamientos innecesarios con la ley. Sin embargo, su temperamento agresivo y su habilidad con las armas lo convirtieron en una figura temida entre los círculos criminales del oeste. Como todo pistolero de renombre, Clark Clement tenía su propia arma predilecta. Se dice que portaba un revólver Colt Single Action Army, conocido como el Peacemaker, una de las armas más icónicas de la época. Sin embargo, Clement tenía una preferencia particular por modificar sus armas, acortando el cañón para facilitar un desenfunde más rápido y letal en los duelos. Además, algunos testigos aseguraban que Clement solía llevar una daga oculta en su bota, un arma que utilizaba en combates cuerpo a cuerpo cuando las balas no eran una opción. Esta combinación de armamento lo hacía peligroso tanto a distancia como en la lucha cerrada, lo que aumentaba su reputación entre los forajidos y cazadores de recompensas. A pesar de su intento de mantenerse fuera del radar, Clement cometió un error que lo puso en el centro de la atención. En 1881, junto a un grupo de pistoleros, llevó a cabo un audaz asalto a una diligencia en las afueras de Santa Fe, Nuevo México. El botín consistía en una fuerte suma de dinero y varios lingotes de oro destinados a un banco local. El golpe fue un éxito, pero la brutalidad del ataque generó una respuesta inmediata de las autoridades. Los Rangers de Texas y varios cazarrecompensas fueron tras la pista de Clement y su banda, forzándolos a huir y a esconderse en territorio apache. Sin embargo, la presión sobre él se hizo insostenible. Con una recompensa sobre su cabeza y cada vez menos aliados, Clement tomó la decisión de huir hacia el norte, con la esperanza de empezar de nuevo bajo una identidad falsa. Se dice que llegó hasta Wyoming, donde intentó vivir como un simple vaquero, pero su pasado lo alcanzó rápidamente. En 1884, un cazarrecompensas llamado Thomas Greaves lo identificó en un pequeño pueblo, y sin darle tiempo a reaccionar, le disparó en la espalda mientras Clement salía de una cantina. El pistolero cayó al suelo con su revólver aún enfundado, muriendo sin oportunidad de defenderse, una ironía cruel para un hombre que había pasado su vida con el arma en la mano. Clark Clement no es el nombre más famoso del lejano oeste,
pero representa la realidad de muchos pistoleros de la época, hombres que vivieron y murieron en la sombra, buscando fortuna en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. No tuvo la gloria de otros forajidos ni el honor de los hombres de la ley, pero su historia, aunque breve y trágica, es un recordatorio de que en el oeste, solo los más rápidos y astutos lograban sobrevivir. Su tumba, si es que tuvo una, se perdió en el tiempo. Pero en los relatos de los viejos pistoleros y en las páginas olvidadas de la historia, Clark Clement sigue siendo una figura intrigante, un fantasma del viejo oeste que dejó su marca en la polvorienta senda de los forajidos. En el número 19 vamos a ver a Cherokee Bill, el terror de Oklahoma. Crawford Goldsby, mejor conocido como Cherokee Bill, nació en 1876 en Fort Concho, Texas. Hijo de un soldado afroamericano y una madre con ascendencia cherokee, creció en un entorno donde la violencia y el crimen eran moneda corriente. Desde joven, mostró una inclinación por la vida fuera de la ley, y a los 18 años ya tenía una reputación como uno de los pistoleros más despiadados de Oklahoma. Su carrera criminal comenzó con pequeños robos y altercados, pero rápidamente escaló a crímenes mayores. En 1894, se unió a la tristemente célebre banda Cook, una pandilla de forajidos que aterrorizó el territorio indio con asaltos a bancos, trenes y comercios. Bill no tardó en ganarse el respeto y el temor de sus compañeros gracias a su puntería letal y su falta de remordimiento al disparar contra sus enemigos. El arma predilecta de Cherokee Bill era un revólver Colt 45, un clásico del oeste, pero lo que lo hacía verdaderamente peligroso era su rapidez al desenfundar y su tendencia a disparar sin previo aviso. A diferencia de otros pistoleros que seguían un código de honor en los duelos, Bill no tenía escrúpulos en emboscar a sus oponentes o eliminar a quienes consideraba una amenaza. Su carrera delictiva llegó a su fin en 1895 cuando fue capturado por las autoridades después de un enfrentamiento feroz. Fue juzgado y condenado a la horca por el asesinato de un hombre durante un robo. El 17 de marzo de 1896, con tan solo 20 años, Cherokee Bill fue ejecutado. Sus últimas palabras antes de ser colgado fueron: "Supongo que esto es el fin del espectáculo". Aunque su vida fue breve, Cherokee Bill dejó una huella en la historia del lejano oeste como uno de los forajidos más violentos de su época. Su legado sigue vivo en las historias de pistoleros despiadados que sembraron el caos en la frontera estadounidense. Seguimos con la cuenta atrás hasta llegar al mejor pistolero del viejo oeste. En el número 18 vamos a ver a King Fisher, de forajido a sheriff. King Fisher fue una figura fascinante y compleja del lejano oeste. Nacido el 1 de enero de 1854 en el condado de Shelby, Texas, Fisher creció en un entorno donde la violencia y el caos eran comunes. Como muchos de los pistoleros de la época, la vida de Fisher estuvo marcada por una serie de decisiones que lo llevaron por un camino de criminalidad, pero también de reinvención. A lo largo de su vida, King Fisher pasó de ser un forajido a convertirse en una figura respetada dentro de la ley, aunque su vida terminó de manera violenta, como era común entre los hombres del oeste. Desde joven, Fisher mostró una inclinación por las actividades fuera de la ley. En sus primeros años, se asoció con varios bandidos conocidos en el oeste, y como muchos de ellos, comenzó su carrera criminal con pequeños robos, principalmente asaltando diligencias y tiendas. Aunque se desconocen muchos detalles de su juventud, se sabe que Fisher fue un hombre audaz y valiente, lo que le permitió ganar rápidamente notoriedad en los círculos del crimen. A medida que crecía, su nombre se fue asociando con bandas de forajidos que cometían delitos más grandes, como el robo de trenes y bancos. Durante la década de 1870 y principios de 1880, Fisher fue un miembro destacado de varios grupos de forajidos que operaban principalmente en Texas y en las regiones circundantes. Sus habilidades con las armas eran notables y su rapidez para desenfundar un revólver lo hacía temido por aquellos que se le oponían. Sin embargo, lo que realmente lo diferenciaba de otros pistoleros de la época era su capacidad para cambiar su destino. A pesar de ser un hombre conocido por su violencia, Fisher tuvo la suerte de recibir una oportunidad única, fue perdonado por la ley y recibió un puesto como sheriff del condado de Uvalde, Texas. En un giro sorprendente para un hombre con su historial criminal, Fisher fue nombrado sheriff en 1885, gracias a su respeto entre los rancheros locales y su capacidad para imponer el orden en un entorno plagado de bandidos y delincuentes. Como sheriff, Fisher trabajó para acabar con la delincuencia en su área, y comenzó a luchar contra otros forajidos que en el pasado habían sido sus compañeros.
Sin embargo, no dejó atrás sus conexiones con el crimen, y algunos rumores sugieren que siguió implicado en actividades ilícitas mientras ejercía su poder como autoridad. Una de las razones por las que Fischer logró ascender de forajido a sheriff fue su capacidad para mantener una relación con otros bandidos, lo que le permitió operar dentro de un código no escrito de respeto y supervivencia. Fischer sabía cómo manipular a las personas a su alrededor, manteniendo el control sobre las situaciones de forma inteligente y calculadora. Aunque muchos no confiaban completamente en él, su carisma y habilidades lo convirtieron en un líder natural en la zona. Sin embargo, su ascenso no fue eterno. El mismo 1885, año en que fue nombrado sheriff, marcaría el principio del fin de su carrera. En ese tiempo, la rivalidad con otras bandas de forajidos y las tensiones con las autoridades locales aumentaron considerablemente. A pesar de su posición como sheriff, Fischer era considerado por algunos como un hombre que operaba en las sombras, haciendo un equilibrio entre la ley y la ilegalidad. Finalmente, en 1887, King Fischer encontró su trágico destino. Tras enfrentarse a las autoridades y otros hombres de la ley, fue emboscado y asesinado. La muerte de Fischer ocurrió el 11 de septiembre de 1887, cuando fue emboscado por un grupo de hombres que habían estado vigilándolo, quienes finalmente lo mataron a tiros. Su muerte fue tan violenta y repentina como su vida. A lo largo de los años, el mito de Fischer creció, y aunque algunos lo recuerdan como un hombre que intentó hacer el bien después de su vida de delincuencia, su muerte violenta es un reflejo de las tragedias que marcaban a tantos pistoleros de la época. El legado de King Fischer es el de un hombre que vivió entre dos mundos, el de los criminales y el de la ley. Aunque su vida estuvo plagada de actos de violencia y crimen, la oportunidad que tuvo de convertirse en sheriff habla de la complejidad del lejano oeste, donde las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto a menudo eran difusas. Fischer no fue un hombre completamente redimido, pero su historia es un ejemplo de los caminos inesperados que muchos forajidos tomaron en su búsqueda de poder y supervivencia. Al igual que muchos otros pistoleros, King Fischer se convirtió en una leyenda del oeste, y su figura sigue siendo un símbolo de los hombres que vivieron al margen de la ley, pero que también buscaron, a su manera, dejar una marca en la historia. En la posición número 17 tenemos a Bill Doolin, el fundador de la banda Doolin Dalton. Bill Doolin, nacido el 23 de noviembre de 1858 en el condado de Johnson, Arkansas, fue uno de los pistoleros más notorios del lejano oeste. A lo largo de su vida, Doolin se ganó un lugar destacado entre los criminales más temidos de la región, convirtiéndose en una figura central en la historia del crimen en el oeste. A diferencia de otros bandidos que operaban en solitario, Doolin era un líder carismático que, a través de su audacia y habilidades, fundó y lideró una de las bandas más peligrosas y activas de la época, la banda Doolin Dalton. En su juventud, Bill Doolin se trasladó a los territorios del oeste en busca de una vida mejor. Como muchos otros jóvenes del oeste, se vio atrapado en un ambiente de violencia y criminalidad. A pesar de su origen modesto, Doolin se fue ganando la confianza de otros bandidos y forajidos, quienes lo reconocieron como un hombre capaz de liderar. En sus primeros años, Doolin estuvo involucrado en una serie de robos menores y altercados, pero lo que realmente lo catapultó al estrellato fue su asociación con los hermanos Dalton. Los Dalton, conocidos por sus robos audaces de trenes y bancos, tuvieron una gran influencia en la carrera de Doolin. En la década de 1890, Bill Doolin se unió a la banda de los Dalton, pero tras la muerte de los Dalton, fundó su propio grupo de forajidos, la banda Doolin Dalton. Esta banda de criminales se destacó por sus robos a trenes, bancos y diligencias, y rápidamente se convirtió en una de las más buscadas por las autoridades. A pesar de su juventud, Doolin mostró una gran capacidad para organizar y dirigir a su banda con eficacia, y rápidamente se hizo conocido por su astucia y su destreza con las armas. El grupo Doolin Dalton fue responsable de una serie de asaltos exitosos en todo el oeste. En estos asaltos, Doolin y su banda se hicieron famosos por su meticulosidad en los planes de los robos, así como por su capacidad para escapar rápidamente y evitar la captura. Los miembros de la banda eran conocidos por su lealtad y por su habilidad para manejar diferentes tipos de armas. De hecho, Doolin era un tirador excepcionalmente hábil. Su arma de elección era el revólver Colt Single Action Army, que le permitía realizar disparos rápidos y certeros en las intensas confrontaciones que solían surgir durante sus robos. A pesar de la efectividad de la banda Doolin Dalton, la suerte de los forajidos no duró mucho tiempo. En 1894, las autoridades comenzaron a intensificar su persecución contra la banda.
La recompensa por la captura de Dolin creció exponencialmente, lo que atrajo a una gran cantidad de cazarrecompensas. Sin embargo, a pesar de la presión, Dolin logró escapar en varias ocasiones, utilizando sus conocimientos del terreno y sus habilidades de supervivencia para mantenerse un paso adelante de la ley. Pero no todo fue tan afortunado para la banda Dolin Dalton. En 1896, la situación se volvió insostenible para Dolin y su grupo. Tras una serie de tiroteos y enfrentamientos con la ley, varios miembros de la banda fueron capturados o asesinados. Dolin, ahora más desesperado que nunca, trató de esconderse en diversas localidades de Oklahoma, donde las autoridades lo buscaban incansablemente. Finalmente, el 24 de agosto de 1896, Bill Dolin fue capturado por el sheriff de Oklahoma, Bill Tillman. Durante su arresto, Dolin intentó resistirse y fue abatido por las fuerzas del orden. Su muerte no solo marcó el final de la banda Dolin Dalton, sino que también dejó un vacío en el mundo del crimen del lejano oeste. Dolin, al igual que otros pistoleros de la época, fue una víctima de su propio estilo de vida, la constante huida, los enfrentamientos violentos y la vida al margen de la ley. El legado de Bill Dolin perdura hasta hoy como el de un hombre que, a pesar de ser un criminal, también fue un líder astuto que supo organizar y dirigir a su banda con habilidad y destreza. Sus robos, aunque violentos, fueron meticulosamente planeados, lo que hizo que su banda fuera una de las más formidables del oeste. Si bien continuamos la cuenta atrás para conocer al mejor pistolero del salvaje oeste, en el número 16 nos encontramos a Bob Dalton, el líder de la banda Dalton. Bob Dalton nació el 26 de junio de 1869 en la pequeña ciudad de Cassville, Missouri. Creció en una familia numerosa, y como muchos jóvenes de la época, fue influenciado por el ambiente salvaje del lejano oeste, donde la ley era flexible y la vida de los forajidos parecía estar llena de emoción y recompensas. La familia Dalton era conocida por tener varios miembros involucrados en actividades delictivas, y Bob no fue la excepción. Desde muy joven, se unió a las filas de la delincuencia, comenzando con pequeños robos y altercados antes de ascender a actividades más peligrosas. La carrera criminal de Bob Dalton despegó cuando se unió a la banda de los James Younger, el grupo de bandidos liderado por Jesse James, uno de los nombres más legendarios del oeste. Sin embargo, tras la muerte de Jesse James en 1882, Bob y sus hermanos decidieron formar su propia banda. La banda Dalton, que inicialmente estaba compuesta por Bob, su hermano Grad y otros cómplices, se dedicó principalmente al robo de trenes y bancos. Aunque no lograron la fama de los James Younger, los Dalton rápidamente se ganaron una reputación por su audacia y violencia. Bob Dalton era un hombre de complexión fuerte y mirada decidida, lo que le permitió imponer respeto entre sus compañeros y en los pueblos donde asaltaba. Se especializó en los robos bien planeados, utilizando su astucia para escapar rápidamente después de cometer los delitos. Sin embargo, lo que realmente los hizo famosos fue su temeridad a la hora de enfrentarse a la ley. Los Dalton no eran solo unos ladrones comunes, sino una banda que buscaba, además de riqueza, desafiar abiertamente el orden establecido. El asalto más famoso que cometió la banda de los Dalton fue el intento de robo en 2 bancos simultáneamente en Coffeyville, Kansas, el 5 de octubre de 1892. La banda de los Dalton llegó a la ciudad con la intención de robar ambos bancos, creyendo que la confusión los ayudaría a escapar. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Cuando intentaron realizar el robo, los habitantes de Coffeyville, alertados por la llegada de los forajidos, se armaron y se enfrentaron a la banda. El tiroteo que siguió fue brutal y letal. Bob Dalton, junto a sus hermanos Grad y Emmett, y varios miembros de la banda, fueron atrapados en el tiroteo. Grad Dalton y Bob fueron abatidos en el acto. Mientras tanto, Emmett Dalton, el hermano que sobrevivió, fue arrestado, condenado a prisión, pero más tarde liberado tras cumplir una larga condena. La muerte de Bob Dalton marcó el fin de la banda y dejó un legado de violencia y fracaso. A pesar de su muerte prematura, Bob Dalton sigue siendo una figura destacada en las historias del lejano oeste. El revólver Colt Single Action Army, conocido como el Peacemaker, era el arma preferida de Bob Dalton, como de muchos otros pistoleros de la época. Con una gran destreza para disparar y una mano firme, Dalton se convirtió en una amenaza para cualquier persona que se interpusiera en su camino. Sin embargo, el fracaso de su último asalto, el cual terminó con la muerte de varios miembros de su banda, dejó claro que la vida de los bandidos en el lejano oeste no era tan gloriosa como muchos pensaban.
El legado de Bob Dalton es recordado no solo por su audacia, sino también por la tragedia que rodeó su vida. Al igual que muchos de los pistoleros de su tiempo, Dalton fue atrapado por su propio destino, y su muerte en Coffeyville se convirtió en una lección de que, en el lejano oeste, incluso los bandidos más astutos no estaban a salvo de la justicia o de la muerte. A pesar de su vida corta y violenta, Bob Dalton sigue siendo una figura fascinante para los historiadores y amantes del lejano oeste. Su intento de robar 2 bancos al mismo tiempo es recordado como una de las hazañas más audaces de la historia del crimen en el oeste. Sin embargo, como muchos otros forajidos, su legado está marcado por el fracaso y la violencia que definieron la época. El puesto número 15 es para Jim Courtreat, el sheriff convertido en pistolero a sueldo. James Buchanan Jim Courtreat fue una de las figuras más complejas y controvertidas del lejano oeste. Nacido el 24 de diciembre de 1848 en el estado de Illinois, Courtreat tuvo una vida llena de altibajos, pasando de ser un respetado sheriff a convertirse en un pistolero a sueldo, y finalmente, encontrando su destino en un duelo legendario. La historia de Courtreat es una muestra de cómo el oeste podía transformar a los hombres, de acuerdo a sus decisiones, en figuras tanto veneradas como temidas. Durante su juventud, Courtreat sirvió en la Guerra Civil estadounidense, luchando en el bando de la Unión. Esta experiencia, junto con su característico temperamento y su habilidad para manejar las armas, lo preparó para la vida que tendría más tarde en el oeste. Después de la guerra, Courtreat se trasladó a Texas, donde comenzó a ganar renombre en la vida civil. A principios de 1870, Courtreat se convirtió en parte del sistema de la ley, siendo nombrado sheriff en varias ocasiones en el condado de Tarrant, Texas. Fue durante su tiempo como sheriff que Courtreat construyó su reputación como un hombre de carácter fuerte y decidido, dispuesto a usar la fuerza cuando era necesario para mantener el orden. Sin embargo, el paso del tiempo fue cambiando la percepción que la gente tenía de él. A medida que pasaron los años, Courtreat comenzó a caer en una espiral descendente. En lugar de ser un hombre de ley que trabajaba para preservar la justicia, comenzó a ser conocido como un hombre que estaba dispuesto a usar su pistola para cualquier situación que le trajera beneficios. Se unió a las crecientes tensiones del oeste, donde el sistema de justicia a menudo no estaba claramente definido, y las líneas entre lo legal y lo ilegal eran difusas. Al principio, Courtreat parecía seguir el camino de muchos otros hombres de ley que se habían establecido en el oeste. A lo largo de los años, su habilidad con las armas y su coraje en el campo de batalla lo convirtieron en una figura respetada en Fort Worth, una ciudad que en ese entonces era famosa por ser un punto caliente de violencia, juegos de azar y bandidos. Sin embargo, a medida que la violencia y los enfrentamientos se intensificaron, Courtreat comenzó a cambiar de bando. Fue entonces cuando dejó su puesto de sheriff y comenzó a trabajar como un pistolero a sueldo, conocido por sus habilidades letales y por ser un hombre dispuesto a defender a aquellos que podían pagar su precio. Courtreat se involucró en varios conflictos violentos como pistolero a sueldo, y en varios de esos casos, su reputación como un hombre peligroso le permitió ganar más contratos. Esto lo convirtió en una figura conocida tanto entre los criminales como entre aquellos que lo contrataban para mantener el orden o eliminar a sus rivales. Aunque en un principio pareció que Courtreat se había redimido, su vida como pistolero a sueldo estaba lejos de ser tranquila. Sin embargo, la mayor parte de la fama de Courtreat proviene de su duelo con Luke Short, un hombre que, como él, se movía en los oscuros círculos del oeste. El enfrentamiento entre los dos hombres se llevó a cabo en 1887 en la ciudad de Fort Worth, Texas, y sería el evento que marcaría el final de la vida de Courtreat. La rivalidad entre Courtreat y Short tenía sus raíces en disputas personales y en sus diferentes enfoques sobre cómo debía manejarse el orden en Fort Worth. Short era conocido como un hombre de negocios astuto, pero también un jugador y pistolero capaz de defenderse cuando la situación lo requería. El enfrentamiento entre ambos surgió debido a un desacuerdo sobre la autoridad y el control de las calles de la ciudad. El duelo ocurrió el 8 de febrero de 1887, cuando Courtreat se acercó a Short, intentando imponer su voluntad como antiguo sheriff y pistolero a sueldo. Sin embargo, Short, quien llevaba tiempo evitando confrontaciones violentas, estaba preparado para defenderse. Durante el duelo, Courtreat intentó intimidar a Short, pero, como en muchos de los enfrentamientos del oeste, la rapidez y la precisión fueron clave. En un abrir y cerrar de ojos, Short sacó su arma y disparó a Courtreat, hiriéndolo de muerte. Jim Courtreat cayó al suelo, dejando atrás una carrera marcada por la violencia y el conflicto. La muerte de Courtreat fue un punto de inflexión en la historia del lejano oeste,
pues ejemplificaba la crueldad y la inevitabilidad de un estilo de vida basado en la ley del revólver. Aunque había sido un hombre de ley en el pasado, su involucramiento en el mundo de los pistoleros a sueldo y su fatal enfrentamiento con Luke Short hicieron de él una figura trágica, que pasó de ser una autoridad respetada a ser una víctima de la misma violencia que él mismo había sembrado. Jim Courtrait fue un hombre cuyo destino estuvo marcado por su habilidad con las armas y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes del lejano oeste. Desde su tiempo como sheriff hasta su trágico final en un duelo, Courtrait representa la ambigüedad moral del oeste, un hombre que, aunque una vez un defensor de la ley, se vio envuelto en la brutalidad y la leyenda que definieron esa época. Seguimos avanzando posiciones y en el número 14 tenemos a Tom Horn, cazarrecompensas y asesino a sueldo. Tom Horn es una de las figuras más intrigantes y oscuras del lejano oeste. Su vida, marcada por la violencia, la astucia y la ambigüedad moral, lo convirtió en un personaje mítico en la historia del oeste americano. Nacido el 21 de noviembre de 1860 en la región de Missouri, Horn creció en un entorno rural y tuvo una infancia que, aunque no particularmente notable, lo preparó para las difíciles y a menudo brutales circunstancias que enfrentaría más tarde en la vida. Durante su juventud, Horn sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Independencia de los Estados Confederados, y su habilidad para manejar armas de fuego y su naturaleza introvertida lo convirtieron en un candidato ideal para convertirse en cazarrecompensas. Su carrera comenzó cuando se trasladó a Wyoming en la década de 1880, donde fue contratado como un cazador de bandidos y un hombre a sueldo para diversas rancheras y empresas. Se dice que Horn era conocido por su capacidad para rastrear a sus presas y eliminar a sus enemigos con una frialdad y eficiencia asombrosas. Horn comenzó a trabajar como cazarrecompensas para las empresas ganaderas, lo que significaba que su trabajo consistía en cazar y matar a los que amenazaban el negocio del ganado. Durante este tiempo, se convirtió en una figura temida en las regiones de Wyoming y Colorado. Conocido por su destreza con el rifle, Horn se especializó en disparos de largo alcance, utilizando su famosa carabina Winchester para ejecutar a sus enemigos desde distancias sorprendentes. La precisión y rapidez con que ejecutaba sus trabajos lo hicieron temido tanto por los rancheros como por los delincuentes. Se decía que Horn podía disparar a un hombre con tal destreza que casi no se veía ni el destello del disparo antes de que la víctima cayera al suelo. A lo largo de los años, Horn acumuló una serie de victorias en su carrera de cazarrecompensas, lo que lo convirtió en una figura muy respetada, y a la vez, odiada en el oeste. La mayoría de sus trabajos involucraban la eliminación de personas que consideraba una amenaza para la ley y el orden, pero, como suele ocurrir con los cazarrecompensas de la época, las líneas entre la justicia y la venganza eran a menudo difusas. Horn era conocido por ser un hombre implacable, y en muchas ocasiones, las víctimas de sus disparos no siempre eran los criminales que las autoridades deseaban eliminar. Sin embargo, la carrera de Horn dio un giro trágico cuando se vio involucrado en una serie de asesinatos que lo marcarían para siempre. En 1901, Horn fue acusado del asesinato de un niño llamado Willie Nickel, quien vivía en una granja de Wyoming. Aunque la evidencia en su contra era circunstancial y la investigación fue turbia, Horn fue arrestado y llevado a juicio. Durante el juicio, las pruebas presentadas fueron vagas y contradictorias, y Horn se declaró inocente de todos los cargos. Sin embargo, el fiscal utilizó su oscuro historial como cazarrecompensas y su reputación como un hombre que no dudaba en matar por dinero como un argumento poderoso para su condena. El juicio fue un proceso lleno de controversia, ya que muchos creían que Horn había sido acusado injustamente debido a su historia de violencia en el oeste. Sin embargo, la justicia era implacable, y en 1903, después de un juicio que muchos consideraron injusto, Tom Horn fue condenado a muerte por el asesinato de Willie Nickel. El veredicto fue devastador para Horn, quien pasó sus últimos días en la cárcel luchando por su libertad y protestando su inocencia. A pesar de los intentos de su defensa de probar que era inocente, Tom Horn fue ejecutado el 20 de noviembre de 1903 en un ajusticiamiento por ahorcamiento en la prisión estatal de Wyoming. La muerte de Tom Horn dejó una marca indeleble en la historia del lejano oeste, ya que representó tanto la brutalidad de los días de la frontera como las complicaciones de la ley en esa época. A lo largo de su vida, Horn fue una figura sombría y ambigua, que osciló entre ser un hombre de ley y un hombre de muerte, dependiendo de su perspectiva. Su historia es un recordatorio de que, en un mundo tan caótico como el del oeste, las decisiones y las lealtades podían ser tan efímeras como las vidas de los hombres que las tomaban.
El legado de Tom Horn ha perdurado en la memoria colectiva del oeste como un hombre cuya habilidad con las armas y su moral ambigua lo convirtieron en una figura tanto legendaria como trágica. En muchos sentidos, su vida simboliza la lucha por la justicia en un lugar donde las reglas no siempre estaban claras y donde la venganza, la ley y la supervivencia se entrelazaban constantemente. Tom Horn sigue siendo un personaje fascinante para los historiadores y entusiastas del lejano oeste. Aunque su vida estuvo marcada por la violencia, también fue una historia de supervivencia en un mundo donde la ley del revólver prevalecía. Su carrera como cazarrecompensas lo convirtió en una de las figuras más temidas de su tiempo, pero su trágico final como hombre condenado demuestra cómo incluso los más hábiles y valientes pueden caer víctimas de las circunstancias. El número 13 es para Johnny Ringo, el enemigo de los Earp. Johnny Ringo es uno de los pistoleros más notorios y misteriosos del lejano oeste, conocido por su relación con la pandilla de los Cowboys y su enemistad con los hermanos Earp, en particular con Wyatt Earp. Su vida estuvo marcada por la violencia, el misterio y una serie de leyendas que han rodeado su figura durante más de un siglo. Aunque no se sabe con certeza si Ringo fue tan mortal como su reputación lo sugiere, su nombre ha quedado grabado en la historia debido a sus enfrentamientos con algunos de los personajes más célebres del oeste. Ringo nació el 3 de mayo de 1850 en Indiana, aunque poco se sabe sobre su infancia y primeros años de vida. Lo que se sabe es que Ringo llegó al oeste a principios de la década de 1870, y rápidamente se asoció con algunos de los bandidos y forajidos más temidos de la región, particularmente con la banda de los Cowboys. Esta banda de forajidos, que operaba principalmente en los territorios de Arizona y Texas, fue una de las fuerzas más temibles del lejano oeste, conocida por su participación en robos, asesinatos y otras actividades criminales. Ringo se hizo un nombre en el oeste gracias a su habilidad con las armas y su imponente presencia. Se dice que era un hombre alto, de mirada intensa y con una actitud que inspiraba respeto y temor en aquellos que se cruzaban en su camino. No era solo un pistolero rápido, sino también un hombre que sabía cómo manipular a las personas a su alrededor para su propio beneficio, lo que lo convirtió en un líder natural dentro de la banda de los Cowboys. Su relación con los Earp, y especialmente con Wyatt Earp, es uno de los aspectos más fascinantes de su vida. La enemistad entre Ringo y los Earp se intensificó a medida que los dos hombres se encontraron en lados opuestos durante los eventos que culminaron en el famoso tiroteo en el Oca Corral. Durante este periodo, Ringo estaba vinculado estrechamente con los Cowboys, una banda que estaba en conflicto directo con los Earp, quienes representaban la ley en la ciudad de Tombstone, Arizona. A pesar de su involucramiento en actividades ilegales, Johnny Ringo no era un hombre común. Era conocido por su frialdad, su arrogancia y su disposición para luchar hasta la muerte por sus ideales. No solo participó en el conflicto de Tombstone, sino que también estuvo involucrado en varios asesinatos y enfrentamientos violentos. Su habilidad para disparar y su rapidez en el desenfunde le daban una ventaja significativa en los duelos, pero también lo hicieron uno de los hombres más temidos de su tiempo. Una de las historias más célebres sobre Johnny Ringo es su enfrentamiento con Doc Holliday, otro de los grandes pistoleros de la época. Aunque los detalles de este duelo varían dependiendo de la versión, muchos relatos sugieren que Ringo y Holliday tuvieron varios encuentros cargados de tensión. En uno de los episodios más conocidos, se dice que Ringo desafió a Holliday a un duelo, pero nunca llegó a enfrentarse cara a cara con él. Holliday, que no era un hombre que temiera la muerte, estuvo dispuesto a enfrentarse a Ringo, pero el duelo nunca se llevó a cabo. El final de la vida de Johnny Ringo es uno de los más misteriosos y discutidos en la historia del lejano oeste. En julio de 1882, se encontró el cuerpo de Ringo en un cañón cerca de la ciudad de Tombstone, Arizona. La escena de su muerte fue extraña, su cadáver estaba colgado de un árbol, y la causa de su muerte era una bala disparada en la cabeza. Aunque algunos sostienen que Ringo se suicidó, otros sugieren que pudo haber sido asesinado por uno de sus propios compañeros o incluso por un miembro de la banda de los Earp. La falta de testigos y la extraña posición del cadáver han alimentado la teoría de que fue un asesinato encubierto, pero, al igual que con muchas otras figuras del lejano oeste, la verdad nunca ha sido completamente esclarecida. Existen diversas teorías sobre el motivo detrás de la muerte de Ringo. Una de las más populares es que Ringo estaba en su punto más bajo en su vida, lleno de deudas y traiciones dentro de su propia banda, lo que pudo haberlo llevado al suicidio. Sin embargo, muchos creen que su muerte fue obra de un rival, tal vez un miembro de la familia Earp o incluso alguien dentro de la pandilla de los Cowboys que estaba harto de su comportamiento volátil.
En cualquier caso, la muerte de Johnny Ringo se convirtió en uno de los grandes misterios sin resolver del lejano oeste, y su figura ha perdurado como un símbolo de la violencia y la imprevisibilidad que definieron esa era. A lo largo de los años, Johnny Ringo ha sido objeto de numerosas representaciones en la cultura popular, desde películas hasta novelas, donde su personaje ha sido retratado como el arquetipo del pistolero implacable y peligroso. Sin embargo, la realidad de su vida y su muerte sigue siendo objeto de especulación, y su legado permanece como un enigma. En resumen, Johnny Ringo fue un hombre cuyo nombre resonó en la historia del lejano oeste no solo por sus habilidades como pistolero, sino también por su relación con figuras clave como los hermanos Earp y su participación en el conflicto de Tombstone. Su vida estuvo marcada por la violencia y el misterio, y su muerte no hizo más que alimentar las leyendas que siguen rodeando su figura hasta el día de hoy. Ringo sigue siendo uno de los personajes más fascinantes y oscuros de esa época, cuyo impacto en la historia del oeste no puede ser subestimado. En el número 12 nos encontramos a Luke Short, el pistolero y jugador de cartas. Luke Short es un nombre que, aunque no alcanza la fama de otros pistoleros del lejano oeste, ha dejado una huella significativa en la historia de esa época. Nacido en 1854 en el estado de Illinois, Short fue uno de esos personajes que vivió a la sombra de los grandes eventos de la frontera, pero cuya astucia, habilidad con las armas y estilo de vida lo convirtieron en una figura emblemática entre los vaqueros y forajidos de su tiempo. Su vida estuvo marcada por duelos, enfrentamientos violentos, y sorprendentemente, una profunda conexión con el mundo del juego. Desde joven, Luke Short demostró ser un hombre decidido y hábil en diversas áreas. A pesar de que comenzó su vida en un contexto más o menos ordinario, se trasladó al oeste a principios de la década de 1870, buscando fortuna y oportunidades en las vastas llanuras y pueblos sin ley que definían el paisaje del lejano oeste. Pronto se estableció como un hombre de pocas palabras, pero con un temperamento fuerte, lo que lo convirtió en un rival temido y respetado en cualquier duelo o enfrentamiento. Lo que realmente distingue a Luke Short de otros pistoleros de la época no es solo su destreza con las armas, sino su capacidad para navegar en el mundo del juego. Además de ser un hábil pistolero, Short también era un jugador experto, lo que lo llevó a estar involucrado en varios salones y casas de apuestas a lo largo de su vida. A menudo se encontraba en el centro de disputas sobre cartas y dinero, pero su capacidad para salir de esos problemas con rapidez y eficacia lo convirtió en una figura notable tanto en el mundo de las apuestas como en el de los tiroteos. La relación de Luke Short con el mundo de la ley también fue compleja. Aunque pasó una buena parte de su vida como un hombre libre, y en ocasiones, como un forajido, Short también se desempeñó en varias ocasiones como sheriff adjunto y mariscal. Sin embargo, sus vínculos con el lado más oscuro de la ley no eran fáciles de ignorar. Estaba involucrado en varios enfrentamientos violentos con bandas criminales, así como en disputas personales con hombres de la ley, lo que hizo que su vida fuera aún más peligrosa. Uno de los episodios más notables de su vida tuvo lugar en la ciudad de Dodge City, Kansas, donde se convirtió en una de las figuras más reconocidas. En 1883, Short tuvo una pelea significativa con otro pistolero conocido, Jim Courtrait. Courtrait, quien también había sido un sheriff y un hombre conocido por sus propios enfrentamientos violentos, había intentado intimidar a Short en varias ocasiones. A pesar de que Courtrait era más conocido y respetado, Luke Short no era el tipo de hombre que se dejaba intimidar fácilmente. El enfrentamiento ocurrió en la calle principal de Dodge City, y, como se esperaba, fue un duelo tenso y peligroso. Sin embargo, Luke Short demostró ser un hombre extremadamente rápido en el desenfunde de su arma, y en cuestión de segundos, Courtrait cayó al suelo, muerto. La rapidez con que Short resolvió la situación se convirtió en una de las historias más legendarias de Dodge City. A pesar de que se trató de un tiroteo de la autodefensa, la fama de Luke Short como un pistolero astuto y eficaz se consolidó aún más. Después de este incidente, Short continuó siendo una figura respetada en el oeste, aunque su reputación también estuvo marcada por una serie de altibajos. En varias ocasiones, se vio envuelto en disputas legales sobre su participación en duelos y su vida como jugador de cartas. Sin embargo, a pesar de los desafíos, Short siguió siendo una figura importante en los salones y pueblos de la región, conocido tanto por su habilidad para las cartas como por su capacidad para salir victorioso en un duelo. La muerte de Luke Short, al igual que la de muchos otros pistoleros del lejano oeste, estuvo rodeada de misterio. Aunque algunos relatos indican que murió de causas naturales en 1893, otros sugieren que su vida terminó de manera violenta, víctima de un enfrentamiento en uno de los salones de las ciudades donde se encontraba.
No obstante, su legado como uno de los hombres más hábiles en los duelos y un jugador de cartas destacado sigue vivo en la memoria colectiva del oeste. Luxor fue un hombre que vivió por y para la rapidez de su mano con las cartas y su revólver. Aunque su nombre no esté tan vinculado a los grandes eventos históricos del lejano oeste como otros pistoleros, su figura sigue siendo la de un hombre que sabía cómo jugar el peligroso juego de la vida en la frontera. A lo largo de su carrera, Short dejó claro que, ya fuera en un duelo o en una partida de cartas, su astucia y habilidad lo convertían en un hombre temido y respetado en cualquier mesa, sea esta de póker o en una calle polvorienta. En la posición número 11 está Clay Allison, el pistolero violento y sucesor de la muerte. Clay Allison es uno de esos nombres que, aunque no se encuentra entre los más conocidos del lejano oeste, representa la brutalidad y la imprevisibilidad que definieron a muchos pistoleros de la época. Nacido en 1841 en el estado de Tennessee, Allison se trasladó al oeste, donde forjó una reputación como uno de los pistoleros más temidos y violentos. A lo largo de su vida, fue conocido por su temperamento explosivo, su habilidad para el combate, y sobre todo, por su predisposición a la violencia extrema en situaciones que podrían haber sido resueltas de manera menos mortal. A diferencia de muchos otros pistoleros que buscaban la fama o el dinero fácil, Clay Allison parecía estar motivado por algo más profundo, una mezcla de venganza, caos y la pura necesidad de imponer su voluntad a través del uso del revólver. A lo largo de su vida, Allison fue una figura conocida tanto por su destreza en los duelos como por su peligrosa personalidad, lo que lo convirtió en una figura problemática, temida por muchos. Su carrera criminal comenzó en los primeros años de la década de 1860, cuando se unió a una banda de bandidos que operaba en las regiones de Texas y Nuevo México. En aquellos años, las tensiones entre las fuerzas confederadas y los unionistas eran intensas, y muchos de los hombres del oeste, como Allison, se encontraron atrapados en el conflicto, ya sea como soldados, mercenarios o forajidos. Se dice que Allison luchó para los confederados durante la Guerra Civil Americana, y que su experiencia en el campo de batalla solo aumentó su deseo de resolver los conflictos con rapidez y violencia. A medida que la guerra llegó a su fin, Clay Allison continuó su vida en el oeste, donde se dedicó principalmente a las actividades de robo y a la caza de recompensas. No obstante, fue su habilidad para disparar y su reputación como un hombre violento lo que le permitió hacerse un nombre. Allison se involucró en numerosos duelos y altercados, y muchos de sus enemigos cayeron ante la rapidez de su mano. El estilo de vida de Clay Allison era una mezcla de leyenda y locura. A menudo se le veía armado con su revólver y acompañado de una actitud que parecía decirle al mundo que estaba dispuesto a matar por cualquier motivo. Se dice que Allison no tenía miedo de disparar incluso en los momentos más triviales, lo que lo hacía sumamente peligroso. No importaba si estaba en un bar, en un salón de juego o en la calle, cualquier palabra incorrecta o acción desafiante podía llevar a una confrontación mortal. Uno de los incidentes más conocidos de su vida ocurrió en 1870, cuando Allison mató a un hombre durante una discusión. La historia dice que Clay había estado jugando al póker en un salón cuando un hombre, aparentemente molesto por una jugada, lo desafió verbalmente. Allison, quien ya era conocido por su temperamento explosivo, respondió sacando su revólver y disparando al hombre en el acto. Aunque las circunstancias de este asesinato nunca quedaron del todo claras, este evento solidificó la reputación de Allison como un hombre que no dudaba en matar por un agravio menor. A lo largo de los años, Clay Allison estuvo involucrado en más asesinatos y duelos, pero lo que lo hacía realmente temido no era solo su habilidad con las armas, sino su total indiferencia por la vida humana. Los testigos de sus enfrentamientos describían a Allison como un hombre implacable, sin remordimientos, y capaz de tomar decisiones de vida o muerte sin pensarlo dos veces. Su disposición a matar a sangre fría lo convirtió en una figura inquietante en la región. Sin embargo, a pesar de su vida violenta, Clay Allison también tenía un lado menos conocido. En algunos momentos, mostró una extraña bondad hacia aquellos que lo trataban con respeto, y se dice que incluso ayudó a los necesitados en ciertas ocasiones. Este contraste entre su naturaleza brutal y sus momentos de amabilidad solo hizo que su figura fuera más compleja y misteriosa. Como muchos otros pistoleros de la época, Allison vivió una vida llena de contradicciones, en la que la violencia y la compasión se entrelazaban de formas desconcertantes. En su vida, Allison también estuvo involucrado en la industria del ganado, y algunos relatos sugieren que tuvo contacto con otros forajidos y figuras de renombre, como Billy the Kid, con quien podría haber tenido vínculos. Sin embargo, sus interacciones con otros hombres de la ley o del crimen no eran tanto de camaradería como de competencia o rivalidad.
Cada vez que se encontraba con otro pistolero o con la autoridad, Clay Allison estaba dispuesto a luchar para mantener su posición, lo que alimentaba su mito como un hombre que no temía a nada ni a nadie. Su muerte llegó de una forma que algunos consideran irónica para alguien de su naturaleza. En 1887, Clay Allison fue encontrado muerto a manos de un hombre al que había desarmado previamente en una pelea. La muerte de Allison ocurrió en una situación que muchos describen como una especie de venganza, cuando un hombre, aparentemente molesto por los constantes conflictos de Allison, lo mató de un disparo. De alguna manera, esta muerte, en la que su agresiva naturaleza no pudo evitar que su vida llegara a su fin, fue una especie de justicia poética. La figura de Clay Allison, aunque no tan famosa como la de otros pistoleros del oeste, sigue siendo un ejemplo de la brutalidad y el caos que caracterizaron a muchos de los hombres que vivieron en ese tiempo. Su vida estuvo marcada por el enfrentamiento constante, la violencia y la constante búsqueda de una resolución rápida a cualquier conflicto. Clay Allison fue, en muchos sentidos, un producto del lejano oeste, un hombre cuya rapidez con el revólver y su naturaleza impredecible lo convirtieron en una figura de leyenda. Entrando ya de lleno en el top 10 de pistoleros del lejano oeste, la posición 10 es para Bud Masterson, el sheriff, pistolero y periodista. Bud Masterson es una de las figuras más fascinantes y multifacéticas del lejano oeste. Conocido tanto por su destreza con las armas como por su habilidad para navegar las complejas dinámicas de la ley y el crimen en el oeste, Masterson vivió una vida llena de acción, giros sorprendentes y una gran adaptación a las circunstancias cambiantes de su tiempo. A lo largo de su carrera, fue un pistolero, un sheriff, y más tarde un periodista y escritor, lo que le permitió dejar una marca indeleble en la historia del viejo oeste. Nacido en 1853 en Henrietta, en el estado de Illinois, William Barclay Masterson, conocido como Bud, creció en un ambiente en el que la vida en la frontera era difícil y peligrosa. En su juventud, se trasladó con su familia al oeste, donde comenzó a trabajar como vaquero y, eventualmente, se involucró en las tensiones violentas que definieron esa época. Al igual que muchos de los jóvenes que llegaron al oeste, Masterson se vio arrastrado por las turbulentas luchas por la ley, la supervivencia y el poder que dominaron la región. La fama de Bud Masterson como un pistolero proviene de su participación en algunos de los tiroteos más emblemáticos del oeste. Aunque su nombre no tiene la notoriedad de otros pistoleros, como Jesse James o Billy the Kid, su habilidad con las armas y su carácter lo convirtieron en una figura respetada en todo el territorio. Uno de los episodios más conocidos de su carrera fue su participación en el famoso tiroteo en Dodge City, Kansas, en 1876, donde se enfrentó a un grupo de bandidos que estaban aterrorizando a la ciudad. En este enfrentamiento, Masterson demostró su destreza y rapidez con el revólver, ganándose el respeto de muchos. Sin embargo, lo que realmente distingue a Bud Masterson de otros pistoleros de la época es su capacidad para moverse entre el mundo de la ley y el de los bandidos. En 1877, se convirtió en el sheriff adjunto de Fort County, Kansas, donde tuvo que lidiar con las bandas criminales, los conflictos territoriales y los desafíos de imponer la ley en un mundo tan caótico. Durante su tiempo como sheriff, Masterson se ganó la reputación de ser un hombre justo pero firme, dispuesto a usar la fuerza cuando era necesario, pero también comprometido con la protección de los inocentes. Uno de los momentos más cruciales de su carrera fue su relación con Wyatt Earp y Doc Holliday, dos de los hombres más famosos del lejano oeste. Aunque Bud Masterson no estuvo directamente involucrado en el tiroteo en el Oca Corral, su amistad y asociación con Earp y Holliday lo vincularon a uno de los eventos más célebres de la historia del oeste. Durante este periodo, Masterson demostró ser un hombre de honor que prefería la diplomacia cuando era posible, pero que también sabía cómo actuar rápidamente en situaciones de vida o muerte. Además de su habilidad con las armas y su trabajo como sheriff, Bud Masterson también mostró un notable interés en el periodismo. Después de retirarse del servicio como sheriff, comenzó a trabajar como periodista y escritor en varios periódicos, cubriendo noticias relacionadas con el oeste, así como escribiendo sobre deportes y política. A través de sus artículos y reportajes, Bud Masterson adquirió una nueva forma de influencia, utilizando sus experiencias y su conocimiento del oeste para ofrecer una perspectiva única sobre los eventos de su tiempo. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Bud Masterson fue su capacidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias del oeste. A lo largo de los años, mientras otros pistoleros se veían atrapados en sus carreras de violencia y crimen, Masterson encontró una forma de evolucionar, transformándose de un hombre de armas en un hombre de palabras.
Esta transición le permitió vivir más allá de la era del Viejo Oeste, ya que, a medida que los tiempos cambiaban, Masterson pasó a convertirse en un respetado periodista y comentarista sobre la vida en el Oeste. Masterson también tuvo su cuota de enemigos y desafíos. A lo largo de su vida, estuvo involucrado en varios enfrentamientos y disputas con otros hombres de la ley y bandidos. En una de las historias más conocidas de su vida, Bud se vio involucrado en un duelo con un hombre llamado Wolf Hayes, quien era conocido por su violencia y por hacer amenazas a la vida de otros. En este tiroteo, Bud Masterson logró salir victorioso, lo que consolidó aún más su reputación como uno de los pistoleros más peligrosos del oeste. Su vida en el periodismo lo llevó incluso a mudarse a Nueva York, donde continuó escribiendo para diferentes medios. Sin embargo, Bud Masterson nunca dejó atrás por completo sus raíces en el oeste. Durante sus años en la ciudad, seguía siendo una figura importante en la historia del Viejo Oeste, y sus artículos seguían influyendo en la percepción pública de los eventos que ocurrieron durante esa época. A lo largo de sus últimos años, Masterson vivió en Nueva York y murió allí en 1921, dejando atrás una vida llena de historias, leyendas y contribuciones significativas a la comprensión del Viejo Oeste. Bud Masterson fue mucho más que un pistolero. Su carrera abarcó la ley, el crimen, el deporte, el periodismo y la literatura. Al igual que muchos otros hombres de su tiempo, su vida fue una mezcla de violencia y redención, y su habilidad para adaptarse a los cambios de la era le permitió trascender las limitaciones de su época. A lo largo de su vida, Bud Masterson encarnó el espíritu del Viejo Oeste, un lugar de leyendas, duelos, historias de violencia y, al mismo tiempo, una historia de reinvención y adaptación a los tiempos cambiantes. El número 9 es para Sundance Kid, el compañero de Bush Cassidy. Sundance Kid, cuyo verdadero nombre era Harry Altam Longabaugh, es uno de los forajidos más emblemáticos y misteriosos del Viejo Oeste. Junto con su compañero Bush Cassidy, formó parte de la famosa banda de forajidos conocida como The Wild Bunch, un grupo de criminales conocidos por su audacia, su habilidad en los asaltos y su escape constante de la ley. Aunque Sundance nunca alcanzó la misma notoriedad que su amigo Bush Cassidy, su habilidad como pistolero, su astucia en los robos y su capacidad para escapar de la justicia lo convirtieron en una figura central en las leyendas del oeste. Nacido en 1867 en un lugar indeterminado del oeste estadounidense, Sundance Kid creció en una época donde la vida en la frontera era dura y peligrosa. Las fuentes sobre su infancia son escasas, y mucho de lo que se sabe sobre él proviene de su vida como forajido. Se cree que Sundance llegó a ser un vaquero antes de unirse a la vida criminal, y es probable que su transición hacia el robo de bancos y trenes se debiera a las difíciles circunstancias de la época, donde muchas personas recurrían al crimen como medio de subsistencia. Sundance comenzó a hacerse conocido en el mundo criminal por sus habilidades como ladrón y pistolero, destacándose en robos de trenes y bancos en toda la región. A pesar de sus robos y crímenes, tenía una reputación de ser extremadamente hábil con las armas, pero también muy rápido para escapar. Durante sus asaltos, nunca perdía la calma, y si las cosas se ponían difíciles, sabía cómo evadir a las autoridades y desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, fue su asociación con Bush Cassidy lo que realmente lo catapultó a la fama. La historia de Sundance y Bush Cassidy comenzó en la década de 1890, cuando ambos se unieron a la banda de forajidos que más tarde sería conocida como The Wild Bunch. Esta banda de criminales operaba en el desierto de Utah, Wyoming y Colorado, llevando a cabo audaces robos a bancos y trenes. Sundance Kid, al igual que su compañero Bush, era un hombre carismático y astuto, y ambos lograron evadir a la ley durante varios años debido a su habilidad para moverse por las montañas y desiertos sin ser capturados. Se dice que Sundance, con su destreza con el revólver y su velocidad, era uno de los miembros más valiosos de la banda. La fama de Sundance Kid creció a medida que The Wild Bunch se enfrentaba a las autoridades en robos cada vez más grandes. En 1896, la banda cometió uno de sus robos más famosos, el asalto al tren de la Union Pacific en el estado de Wyoming, que resultó en un botín de varios miles de dólares. El robo fue un éxito rotundo, pero también dejó en evidencia la creciente notoriedad de la banda, lo que a su vez atrajo la atención de la ley. A lo largo de su carrera criminal, Sundance Kid se distinguió no solo por sus habilidades como pistolero, sino por su relación cercana con Bush Cassidy. Ambos compartían una lealtad inquebrantable y una capacidad para planificar sus robos de forma meticulosa. Sin embargo, lo que realmente los hizo infames fue su habilidad para escapar una y otra vez de la ley.
Cada vez que parecían estar rodeados, lograban desaparecer sin dejar rastro, un hecho que se convirtió en parte de su leyenda. El final de la carrera criminal de Sundance Kid y Butch Cassidy llegó cuando ambos decidieron huir a Sudamérica para escapar de la presión de las autoridades estadounidenses. En 1901, después de varios años de robos y enfrentamientos con la ley, ambos forajidos viajaron a Argentina, donde se establecieron en una región remota. Allí, se dedicaron a criar ganado y vivir en relativo anonimato, pero el pasado de ambos nunca los dejó tranquilos. A pesar de su intento de empezar de nuevo, la sombra de su vida criminal los persiguió hasta el final. En 1908, después de varios años de vivir en Sudamérica, se dice que Sundance Kid y Butch Cassidy murieron en un enfrentamiento con la policía boliviana. Sin embargo, debido a la falta de pruebas claras y a las versiones contradictorias de los hechos, algunos historiadores creen que ambos podrían haber sobrevivido y vivido el resto de sus vidas en algún lugar remoto, lejos de la mirada de la ley. El legado de Sundance Kid, aunque marcado por el crimen, está lleno de misterio. Su habilidad con las armas, su capacidad para escapar de la justicia y su asociación con Butch Cassidy lo convirtieron en uno de los forajidos más famosos del Viejo Oeste. Junto con su compañero, Sundance Kid se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la evasión, viviendo una vida que, aunque marcada por la ilegalidad, también estaba llena de valentía y audacia. Sundance Kid es un hombre cuyo nombre sigue siendo conocido en todo el mundo, gracias a su presencia en la cultura popular. Las películas, los libros y las canciones han perpetuado su imagen de forajido y héroe al mismo tiempo. Aunque su vida terminó trágicamente en Sudamérica, su leyenda perdura como la de un hombre que desafió la ley y vivió por la adrenalina y la libertad del Viejo Oeste. La octava posición es para Pat Garrett, el sheriff que cazó a Billy el Niño. Pat Garrett es una de las figuras más emblemáticas y controversiales del Viejo Oeste. Conocido principalmente por ser el hombre que dio muerte a Billy el Niño, su nombre se asocia con la ley y el orden en una época marcada por la violencia, el caos y la ley del revólver. Garrett, a diferencia de muchos de los forajidos que protagonizan las leyendas del oeste, fue un hombre de la ley, un sheriff cuya vida estuvo definida por su lucha contra la criminalidad, aunque su legado ha sido moldeado tanto por su rol en la captura de Billy el Niño como por los secretos y las sombras que rodearon su carrera. Nacido el 5 de junio de 1850 en Chambers County, Alabama, Patrick Floyd Garrett creció en una época donde el oeste americano se encontraba en plena expansión, y los territorios aún estaban en proceso de ser colonizados. Como joven adulto, Garrett se trasladó a Texas, donde se dedicó a trabajar en diferentes oficios, entre ellos, como vaquero, hasta que se mudó a Nuevo México en 1878. Fue en este estado donde su destino se cruzó con figuras de gran notoriedad, entre ellos, el famoso forajido Billy el Niño. Billy el Niño, cuyo verdadero nombre era Henry M. C. Carty, también conocido como William Bonney, había estado involucrado en varios delitos, como el robo de ganado, la participación en tiroteos y el asesinato de varias personas. Su leyenda se construyó sobre su habilidad para eludir a las autoridades y escapar de situaciones mortales, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para las autoridades de Nuevo México. Fue aquí donde Pat Garrett se convirtió en un hombre crucial en la historia de Billy el Niño. Garrett, quien ya había oído hablar de las hazañas del joven forajido, decidió tomar cartas en el asunto y empezar a perseguirlo. A lo largo de 1880 y 1881, Garrett emprendió una serie de esfuerzos para capturar a Billy el Niño, quien en varias ocasiones había escapado de las autoridades gracias a su astucia y rapidez con las armas. A pesar de los esfuerzos de Garrett y otros sheriffs, Billy el Niño seguía siendo un fantasma del oeste, siempre un paso adelante. La captura de Billy el Niño fue finalmente posible gracias a una serie de traiciones y acuerdos. Garrett, que conocía bien el terreno y las tácticas del forajido, logró capturarlo en diciembre de 1880. Sin embargo, el verdadero momento que catapultó a Garrett a la fama fue el fatídico tiroteo en la prisión del condado de Lincoln, en 1881. Mientras Billy el Niño estaba encarcelado y esperando su ejecución, se dio la oportunidad de escapar. Después de un violento intercambio de disparos, el joven forajido fue abatido por Garrett el 14 de julio de 1881. La muerte de Billy el Niño, aunque celebrada por muchos como una victoria de la ley sobre el crimen, ha sido objeto de controversia. Algunos han sostenido que Garrett mató a Billy el Niño de manera injusta o incluso bajo circunstancias dudosas, lo que ha alimentado el misterio que rodea el incidente.
La versión oficial sostiene que Garrett mató a Billy el niño mientras intentaba escapar, pero muchas teorías apuntan a que el joven forajido podría haber estado desarmado o en una posición vulnerable cuando fue abatido. Independientemente de las circunstancias de su muerte, la captura y asesinato de Billy el niño consolidaron la reputación de Pat Garrett como un hombre de ley que no temía enfrentar a los criminales más peligrosos del oeste. Sin embargo, a pesar de su éxito como sheriff, Garrett no tuvo una vida fácil después de este evento. La persecución implacable de Billy el niño lo dejó exhausto y desilusionado con la vida de la ley. En sus últimos años, Garrett enfrentó dificultades financieras y luchó por mantenerse en el poder político. Durante su mandato como sheriff, incluso tuvo conflictos con algunos de sus compañeros, lo que complicó aún más su situación. Tras dejar el cargo de sheriff, Garrett trató de entrar en el negocio de la agricultura, pero sus esfuerzos no fueron fructíferos. A pesar de su fama, nunca logró encontrar la estabilidad que buscaba. Eventualmente, Garrett fue asesinado el 29 de febrero de 1908, en un tiroteo en Las Cruces, Nuevo México. A pesar de que las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio, se cree que fue asesinado por un hombre llamado Jim Miller, aunque algunos sostienen que la muerte de Garrett fue el resultado de una venganza personal debido a su implicación en la muerte de Billy el niño. El legado de Pat Garrett es una mezcla de heroísmo y controversia. Por un lado, fue un hombre que desempeñó un papel crucial en la captura y muerte de uno de los forajidos más famosos de la historia del oeste, pero, por otro lado, su vida estuvo marcada por las sombras de la violencia y la corrupción que definieron la época. En muchos sentidos, Garrett encarnó las contradicciones del viejo oeste, un hombre que luchó por el orden, pero que también fue víctima de las mismas fuerzas que trató de controlar. Hoy en día, el nombre de Pat Garrett sigue siendo recordado en la cultura popular, especialmente debido a su conexión con Billy el niño. Su figura ha sido representada en numerosas películas, libros y canciones, y su historia continúa siendo una de las más fascinantes del oeste estadounidense. La séptima posición de nuestro ranking la ocupa Butch Cassidy, el líder del Wild Bunch. Butch Cassidy es uno de los forajidos más célebres del viejo oeste, un hombre cuyo nombre está intrínsecamente asociado con el robo de bancos, asaltos a trenes y escapatorias audaces. A pesar de su vida de crimen, Cassidy logró construir una leyenda que, hasta el día de hoy, perdura en la historia del oeste estadounidense. Conocido por su carisma, su habilidad para escapar y su liderazgo en la famosa banda de forajidos Wild Bunch, Butch Cassidy encarnó el espíritu del oeste, un lugar de libertad, violencia, y para algunos, justicia propia. Nacido el 13 de abril de 1866 en el territorio de Utah, Robert Leroy Parker creció en una familia de origen mormón en un contexto rural. Desde temprana edad, mostró una inclinación por la aventura y el deseo de escapar de las estrictas normas sociales que gobernaban su vida. Durante su juventud, trabajó en una variedad de oficios, pero fue su encuentro con el crimen lo que realmente marcaría su destino. No se sabe con certeza cuándo comenzó su carrera delictiva, pero se cree que su participación en el crimen fue impulsada por su necesidad de dinero y su deseo de independencia. A fines de la década de 1880, Parker adoptó el nombre de Butch Cassidy, un apodo que le vino de su tiempo como aprendiz de herrero en un rancho. Fue en este periodo cuando comenzó a asociarse con otros delincuentes y a formar una reputación como un ladrón astuto y escurridizo. La notoriedad de Cassidy se incrementó cuando se unió a una banda de ladrones de trenes y comenzó a planear y ejecutar asaltos a las vías férreas de Wyoming, Colorado y Utah. A medida que sus éxitos se acumulaban, Cassidy fue ganando seguidores y construyó la base de lo que más tarde se conocería como el Wild Bunch, una de las bandas más infames del oeste. El Wild Bunch fue fundado a principios de 1890 y se convirtió rápidamente en una de las bandas de forajidos más temidas de la región. La banda de Butch Cassidy estaba compuesta por hombres de diversas habilidades, pero todos compartían una cosa en común: eran excelentes en lo que hacían. Junto a su compañero, Harry Alonzo Longabaugh, más conocido como el Sundance Kid, Cassidy se convirtió en el líder de la banda y en el cerebro detrás de muchos de los asaltos más audaces y bien planeados de la época. Uno de los más notorios fue el robo al tren de la Union Pacific Railroad en 1899, un asalto que dejó una gran cantidad de dinero en manos de los forajidos y que se hizo famoso por su ejecución precisa y sin derramamiento de sangre. A pesar de su vida delictiva, Cassidy era conocido por su estilo de liderazgo carismático y sus principios. A diferencia de otros líderes de bandas de forajidos, que imponían su voluntad a través de la violencia y el miedo, Cassidy era conocido por ser algo más razonable y astuto.
muchos de sus compañeros de banda le seguían no solo por su habilidad para organizar los robos, sino también por su capacidad para mantener la moral de la banda alta y evitar conflictos innecesarios. Cassidy no era un hombre despiadado, sino un hombre de código, que evitaba matar a sus víctimas y trataba de asegurarse de que no hubiera pérdidas de vidas en sus asaltos. Sin embargo, la vida de Cassidy no estuvo exenta de dificultades. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuera del radar de las autoridades, la policía y los cazadores de recompensas finalmente lo rastrearon. La fama de la banda creció, y con ella, la presión sobre ellos. En 1901, tras una serie de robos exitosos, la banda se disolvió parcialmente, y algunos de sus miembros fueron capturados o muertos. Cassidy y el Sundance Kid decidieron escapar de la ley en busca de refugio, y juntos huyeron a Sudamérica, donde intentaron continuar con su vida delictiva en Bolivia. La fuga a Sudamérica se convirtió en una de las últimas grandes escapatorias del Viejo Oeste. En Bolivia, Cassidy y el Sundance Kid se unieron a otros forajidos locales y continuaron con sus actividades criminales, pero esta vez enfrentaron mayores dificultades. En 1908, un tiroteo en un pequeño pueblo boliviano acabó con las vidas de los dos forajidos. Aunque las circunstancias de su muerte siguen siendo debatidas, se cree que fueron asesinados durante un enfrentamiento con las autoridades bolivianas. Algunos sostienen que Cassidy y el Sundance Kid sobrevivieron y continuaron viviendo en Sudamérica bajo nuevas identidades, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que ambos murieron en ese enfrentamiento, marcando el fin de su leyenda. La figura de Butch Cassidy ha trascendido más allá de su vida delictiva. Su historia se ha convertido en una de las más emblemáticas del Viejo Oeste, un hombre que desafió las convenciones de su época y que, a pesar de su vida de crimen, logró ganarse el respeto de muchos. El Wild Bunch que lideró es ahora sinónimo de audacia, escapatoria y valentía, y la figura de Butch Cassidy continúa siendo un símbolo de la libertad y la aventura que definieron al oeste estadounidense. Hoy en día, el legado de Butch Cassidy vive en la cultura popular, donde ha sido retratado en numerosas películas, libros y canciones. Su vida y su muerte siguen siendo un misterio, pero lo que está claro es que su nombre permanecerá en la historia como uno de los forajidos más astutos y audaces que jamás haya existido en el Viejo Oeste. Ya nos queda menos para llegar al número 1, en esta ocasión vemos que en la sexta posición está Doc Holliday, el dentista convertido en pistolero. John Henry Doc Holliday es uno de los personajes más legendarios y fascinantes del Viejo Oeste. Su nombre está ligado a algunas de las figuras más emblemáticas de esa época, como Wyatt, y a eventos como el tiroteo en el OK Corral. Pero detrás de su reputación como uno de los pistoleros más temidos y respetados de su tiempo, existió un hombre complejo, con una vida marcada tanto por la enfermedad como por la violencia. Holliday nació el 14 de agosto de 1851 en Griffin, Georgia, en el seno de una familia respetada. Su padre, Henry Holliday, era un hombre educado, y su madre, Alice, provenía de una familia prominente. Doc, como era conocido, creció rodeado de un ambiente sofisticado, y se distinguió por su inteligencia. En su juventud, se mostró particularmente interesado por la educación y los estudios, algo poco común para un futuro pistolero. Su primer encuentro con el campo de la medicina ocurrió cuando, a una edad temprana, decidió estudiar para convertirse en dentista. Sin embargo, la vida de Holliday daría un giro dramático cuando, a los 15 años, fue diagnosticado con tuberculosis, una enfermedad devastadora que afectaba a gran parte de la población en ese entonces. Consciente de que su esperanza de vida era limitada, Holliday abandonó la medicina convencional y decidió mudarse al oeste, en busca de un clima más seco que pudiera aliviar su enfermedad. Aunque comenzó a ejercer como dentista en varias ciudades del oeste, la vida de Holliday tomó un rumbo inesperado. Su contacto con el mundo de la delincuencia y el peligro comenzó a raíz de una serie de disputas y enfrentamientos personales. En un momento, Holliday se vio involucrado en una pelea de bar que resultó en un asesinato. Después de este incidente, se convirtió en un hombre conocido por su destreza con las armas y, eventualmente, adoptó el estilo de vida de un pistolero. Doc Holliday no era un forajido común. Su estatus como dentista le proporcionó una posición peculiar dentro de la sociedad del oeste. Mientras que otros pistoleros podían ganarse la vida robando, Holliday vivió entre dos mundos, el de los hombres de ley y el de los criminales. En las ciudades, era conocido como un hombre educado, pero cuando se encontraba fuera de ellas, su habilidad con las armas lo convirtió en un temido forajido. Su fama creció rápidamente debido a su relación con Wyatt Earp, uno de los más grandes hombres de la ley del oeste.
Holiday y Earp se conocieron durante los años en que Earp se encontraba trabajando como sheriff en varios pueblos de la región. Los dos hombres formaron una amistad cercana, a pesar de las diferencias en sus profesiones y estilos de vida. Aunque Holiday era conocido por su carácter explosivo y su disposición para la violencia, también se mostró leal a sus amigos y estaba dispuesto a defenderlos a toda costa. Uno de los episodios más famosos de la vida de Doc Holliday ocurrió en 1881 en Tombstone, Arizona, donde se dio el célebre tiroteo en el OK Corral. En este evento, Holiday se unió a Wyatt Earp y sus hermanos en un enfrentamiento con los Clanton y MC Laurie, dos familias de forajidos que habían sido una constante amenaza en la región. En lo que hoy se considera uno de los duelos más famosos de la historia del oeste, Holiday demostró ser un pistolero hábil y letal, ayudando a Earp a eliminar a varios de los hombres de la oposición. La habilidad de Holiday con las armas no solo se limitaba a los tiroteos, también era conocido por su destreza en los duelos. En una época en la que las disputas de honor a menudo terminaban en enfrentamientos mortales, Holiday se ganó la reputación de ser un hombre difícil de derrotar. Su aguda percepción y rapidez para sacar su revólver le permitieron sobrevivir a muchas situaciones peligrosas. Sin embargo, la vida de Holiday estuvo marcada por su enfermedad. La tuberculosis, que lo acompañó durante toda su vida, fue un factor importante en su carácter y su destino. Aunque vivió más tiempo de lo que muchos esperaban, la enfermedad lo debilitó y fue la causa de su muerte. Doc Holliday murió el 8 de noviembre de 1887 en Glenwood Springs, Colorado, a los 36 años. Su tumba, ubicada en el cementerio de Glenwood Springs, es ahora un lugar de peregrinaje para los aficionados del viejo oeste. A pesar de su vida relativamente corta, Doc Holliday dejó una marca indeleble en la historia del oeste. Su figura ha sido retratada en innumerables películas, series y libros, donde se le muestra como un hombre enigmático, audaz y valiente. La relación entre Holiday y Wyatt Earp, especialmente durante el tiroteo en el OK Corral, ha sido un tema recurrente en la cultura popular, donde Holiday es recordado como el leal amigo y pistolero que no dudó en arriesgar su vida por los que consideraba amigos. La historia de Doc Holliday es un recordatorio de que en el oeste, las líneas entre la ley y el crimen a menudo eran borrosas, y que los hombres más peligrosos también podían ser los más complejos. La figura de Holiday, como el hombre que pasó de ser un dentista educado a uno de los pistoleros más temidos, sigue siendo un símbolo de la imprevisibilidad y la ferocidad del viejo oeste. La quinta posición es para Jesse James, el forajido icono del oeste. Jesse Woodson James, uno de los nombres más notorios del lejano oeste, es sinónimo de forajido y valentía, pero también de violencia, traición y desdén hacia las leyes del gobierno. Nacido el 5 de septiembre de 1847 en Kearney, Missouri, Jesse fue parte de una familia que, desde sus primeros años, estuvo marcada por las tensiones sociales y políticas del oeste, que se encontraba en una continua lucha entre la ley y el desorden. La historia de Jesse James es más que la de un simple ladrón de bancos o trenes, es la de un hombre cuya vida estuvo plagada de conflictos, tanto personales como sociales. Desde muy joven, fue testigo de la brutalidad de la Guerra Civil, un evento que transformó para siempre su percepción de la justicia y la autoridad. La guerra, que dividió al país, dejó una huella imborrable en la familia James, especialmente en Jesse, quien vio cómo su hogar era devastado y su gente, dividida entre simpatizantes de la Unión y la Confederación. Durante la guerra, la familia James se alineó con los confederados, y Jesse, aún un adolescente, se unió a las guerrillas confederadas bajo el mando de William Quantrill. Como parte de estos grupos, Jesse fue testigo de lo peor del conflicto, participando en incursiones violentas y combates que lo marcarían de por vida. Las guerrillas de Quantrill eran conocidas por su brutalidad y por no mostrar piedad a los prisioneros, lo que alimentó el desdén de Jesse hacia el gobierno federal y las autoridades que consideraba traidoras. Tras el fin de la guerra en 1865, y con la derrota de la Confederación, el país estaba en una fase de reconstrucción. La familia James, como muchos otros sureños, se encontró con un gobierno federal que les imponía leyes y tributos con los que no estaban de acuerdo. Es en este contexto en el que Jesse comenzó a transitar por el camino del crimen, junto a su hermano Frank James y otros exguerrilleros que, al igual que él, no podían reintegrarse a una sociedad que los consideraba perdedores. A lo largo de los años, Jesse James se convertiría en el líder de una banda de forajidos conocida como la Banda James Younger, que se dedicaba principalmente al asalto de bancos, trenes y diligencias. Los miembros de su banda, muchos de ellos antiguos guerrilleros, eran conocidos por su destreza con las armas y por su audaz capacidad para escapar de las autoridades.
La banda James Younger llegó a aterrorizar el corazón de Estados Unidos, cometiendo una serie de robos con un grado de violencia y planificación que los convirtió en una leyenda. Uno de los más famosos y notorios robos de Jesse James ocurrió el 7 de febrero de 1866, cuando él y su banda asaltaron el First National Bank de Liberty, Missouri. Este asalto fue particularmente audaz, ya que, aunque solo eran un puñado de hombres, lograron robar más de $60,000, una suma exorbitante para la época, y escapar sin ser capturados, lo que cimentó la reputación de Jesse como un pistolero astuto y peligroso. Además de su habilidad para robar, Jesse James se ganó la fama de ser un hombre imparable, dispuesto a utilizar la violencia sin dudar. A menudo se le atribuían características casi míticas, como su capacidad para disparar con una precisión mortal o para escapar en el último segundo de cualquier emboscada. En muchos sentidos, Jesse representaba lo que muchos consideraban un héroe del oeste, un hombre que luchaba contra el sistema y que se valía de su astucia y habilidad con las armas para desafiar la autoridad. Sin embargo, a pesar de su popularidad entre algunos sectores del público, Jesse James no era un héroe para todos. Para muchos, era un bandido despiadado y peligroso. Su habilidad para asesinar sin remordimientos y la violencia con la que despojaba a sus víctimas de sus bienes lo convirtieron en un enemigo implacable de la ley. En 1874, un hombre de la ley llamado Thomas Crittenden se comprometió a capturar o matar a Jesse, y a partir de ahí, la persecución a James se intensificó. La vida de Jesse James terminó el 3 de abril de 1882, cuando fue asesinado por Robert Ford, un miembro de su propia banda. Ford, que había sido parte de los robos de James, aprovechó un momento de distracción en la casa de James, en St. Joseph, Missouri, para dispararle por la espalda. Esta traición marcó el fin de una era de caos y violencia en el oeste. La muerte de Jesse James fue tan dramática como su vida. Para muchos, la noticia de su muerte fue un alivio, un cierre para el reinado de terror de uno de los más grandes forajidos del oeste. Sin embargo, otros lo vieron como un mártir que, aunque ilegal, había luchado por lo que él consideraba una causa justa. A pesar de su muerte, la leyenda de Jesse James continuó creciendo, y se convirtió en un símbolo de la rebelión contra el gobierno federal y las autoridades de la época. El legado de Jesse James, sin embargo, ha perdurado en el tiempo, mucho más allá de sus crímenes. Su figura fue inmortalizada en canciones, libros y películas, donde se le retrató como el prototipo del pistolero temerario y audaz, capaz de desafiar las normas establecidas y vivir bajo sus propios términos. En la cultura popular, Jesse James se sigue considerando una figura mítica, un hombre cuya vida estuvo llena de contrastes, de héroe y villano, de valentía y brutalidad. Jesse James no solo fue un criminal, sino también un producto de su tiempo. Su vida y su legado reflejan las complejidades y las contradicciones de un oeste en constante lucha por el poder, el control y la supervivencia. En el número 4 vemos a Billy el Niño, el pistolero legendario del lejano oeste. William H. Bonney, conocido por su apodo Billy el Niño, se ha convertido en uno de los nombres más emblemáticos y controvertidos del lejano oeste. Nacido el 23 de noviembre de 1859 en Nueva York, su vida estuvo marcada por la tragedia, la violencia y una reputación que lo convirtió en un mito que aún perdura en la historia estadounidense. A lo largo de su corta vida, Billy el Niño pasó de ser un simple joven huérfano a convertirse en uno de los forajidos más conocidos, cuyo nombre sigue evocando tanto admiración como miedo. Aunque los detalles de su vida temprana son inciertos y en ocasiones contradictorios, se sabe que Billy se mudó a Nueva México con su madre en su juventud. Tras la muerte de su madre, Billy quedó huérfano, y con el paso del tiempo, se unió a diversas bandas de forajidos. Su habilidad con las armas y su capacidad para mantenerse un paso adelante de las autoridades lo convirtieron en una leyenda en el oeste, un hombre cuya existencia estuvo rodeada de misterio y leyendas que, a lo largo de los años, se distorsionaron y exageraron. En los años posteriores a la muerte de su madre, Billy el Niño comenzó a involucrarse con el mundo criminal. Su primer encuentro conocido con la ley ocurrió cuando fue arrestado en 1875 por robar ropa en un comercio local en Arizona. Sin embargo, lo que realmente catapultó a Billy a la fama fue su relación con la llamada Guerra de los Condados, un conflicto armado en Nuevo México entre dos facciones rivales, los regulares, leales a los intereses del gobierno, y los bandidos o viejos, apoyados por rancheros y otros intereses locales. Billy se unió a la banda de los regulares, liderados por un hombre llamado John Tunstall, un ranchero que trataba de combatir la influencia del gobierno y de los intereses corporativos en el territorio.
Tunstall fue asesinado en 1878, lo que desató una serie de enfrentamientos violentos entre los miembros de la banda de Billy el Niño y los agentes del gobierno. El grupo de Billy se convirtió en una especie de guerrilla, combatiendo contra las fuerzas gubernamentales con un nivel de ferocidad y tenacidad que los convirtió en leyendas locales. A lo largo de su carrera, Billy el Niño se destacó por su destreza con las armas. Con apenas 19 años, ya era conocido como un experto pistolero, capaz de derribar a sus enemigos con una rapidez impresionante. Su arma de elección era un revólver Colt Single Action Army, que se convirtió en su distintivo. Las leyendas sobre su habilidad para disparar a la cabeza de un hombre con precisión casi sobrenatural son innumerables, y muchos testimonios de la época lo describen como un joven con una puntería letal y un carácter feroz. La vida de Billy el Niño estuvo marcada por constantes enfrentamientos con la ley, así como por su participación en varios robos, asesinatos y escarceos con las autoridades. A pesar de ser perseguido por sheriffs, cazadores de recompensas y soldados, Billy logró escapar numerosas veces, lo que contribuyó a aumentar su mito y su estatus como un forajido intocable. Sus enfrentamientos con la ley, especialmente con el sheriff Pat Garrett, quien más tarde sería el hombre encargado de capturarlo, solo aumentaron su fama. Uno de los episodios más famosos de su vida ocurrió en 1880, cuando, después de una serie de emboscadas, Billy el Niño logró escapar de la prisión del condado de Lincoln, donde estaba encarcelado por el asesinato de un sheriff. En un acto que mostró su astucia y destreza, el joven pistolero mató a 2 guardias y, a punta de pistola, huyó de la cárcel, convirtiéndose en uno de los forajidos más buscados de la historia del oeste. A pesar de sus continuos enfrentamientos con las autoridades, muchos de los que conocieron a Billy el Niño lo describieron como un hombre carismático y un líder natural. A menudo mostraba una increíble lealtad hacia su banda, y no era raro que se comportara como un protector para aquellos que estaban a su lado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su reputación se veía empañada por los asesinatos y las brutales tácticas que empleaba en sus robos y enfrentamientos. La vida de Billy el Niño llegó a su fin el 14 de julio de 1881, cuando fue abatido por el sheriff Pat Garrett en la casa de un amigo en Fort Sumner, Nuevo México. A pesar de la controversia que rodea la muerte de Billy, algunos relatos afirman que Billy estaba desarmado cuando Garrett lo mató, mientras que otros sostienen que fue una emboscada en la que Billy nunca tuvo oportunidad de defenderse. En cualquier caso, la muerte de Billy el Niño marcó el final de una era de caos y violencia en el oeste. Aunque fue muerto a una edad temprana, Billy el Niño dejó una marca imborrable en la historia del lejano oeste. Su figura se convirtió en un símbolo de rebelión y lucha contra la opresión, y, a pesar de su vida de crímenes, todavía es considerado por algunos como un héroe trágico del oeste. Su legado ha sido perpetuado en innumerables canciones, libros y películas, en los que se retrata a Billy el Niño como un joven audaz y valiente, cuyo destino trágico fue marcado por las circunstancias en las que creció. Billy el Niño es una de las figuras más complejas y fascinantes del lejano oeste. Su vida estuvo marcada por la violencia, pero también por una increíble habilidad con las armas y una capacidad para escapar de la muerte una y otra vez. Su historia sigue siendo contada y reinterpretada, y su nombre sigue siendo sinónimo de una era en la que la ley era débil y los forajidos gobernaban la frontera. Entramos en el podium de pistoleros del viejo oeste. En la tercera posición nos encontramos con Wild Billy Cobb, el mariscal y pistolero legendario del lejano oeste. James Butler Cobb, conocido como Wild Billy Cobb, es una de las figuras más emblemáticas y fascinantes del lejano oeste. Nacido el 27 de mayo de 1837 en Illinois, Cobb no solo dejó su huella como uno de los pistoleros más hábiles de su tiempo, sino que también fue un hombre de ley, un explorador y un símbolo de la turbulenta época del oeste americano. Su vida, llena de aventuras, duelos y tragedias, ha sido inmortalizada en historias, películas y canciones, convirtiéndolo en una leyenda que sigue viva en la cultura popular. Desde joven, Cobb mostró una habilidad excepcional con las armas. Su familia era granjera y, aunque su niñez fue relativamente tranquila, pronto se dio cuenta de que la vida en el campo no era para él. En su adolescencia, Cobb se unió a la milicia durante la Guerra Mexicano-Americana, donde tuvo su primer contacto con la violencia. Sin embargo, no fue hasta que comenzó a trabajar como vaquero y explorador en la década de 1850 que sus habilidades con el revólver comenzaron a destacarse. Wild Billy Cobb se hizo conocido en el lejano oeste por su destreza con las armas, particularmente con su revólver Colt Navy 1851, un modelo de gran popularidad en su época.
Su apodo, Wild Bill, se originó debido a su actitud intrépida y su reputación como hombre de acción. Durante su juventud, participó en numerosos duelos, y es famoso por su habilidad para disparar con rapidez y precisión, ganándose una fama que rápidamente se extendió por los pueblos y ciudades de la frontera. A lo largo de su vida, Hickok estuvo involucrado en una serie de episodios que consolidaron su fama. Uno de los más destacados fue su participación en la Guerra de Kansas, un conflicto violento que tuvo lugar en la década de 1850 entre abolicionistas y proesclavistas. Hickok se alistó en el ejército de la Unión, aunque no se sabe con certeza si estuvo involucrado directamente en los combates. Muchos relatos apuntan a que participó en varios enfrentamientos armados, lo que le valió la atención de sus contemporáneos. La fama de Wild Bill creció a medida que se ganaba el respeto de la gente de las ciudades fronterizas. Su momento más famoso llegó en 1865, cuando se convirtió en sheriff de la ciudad de Abilene, Kansas. Durante su tiempo como sheriff, Hickok logró imponer una cierta paz en una ciudad que estaba plagada de violencia y caos debido a las constantes peleas entre vaqueros, soldados y comerciantes. Sin embargo, la tensión alcanzó su punto máximo en 1871, cuando Hickok se vio involucrado en un tiroteo con un grupo de hombres armados. En ese tiroteo, Hickok demostró su habilidad para disparar con una velocidad impresionante, y aunque no se sabe si mató a algún hombre, se le reconoció como un hombre de acción que no dudaba en actuar ante el peligro. Pero fue en la ciudad de Deadwood, Dakota del Sur, donde la vida de Wild Bill Hickok terminó trágicamente. En 1876, Hickok se encontraba jugando al póker en una mesa del salón número 10 cuando fue asesinado de un disparo por Jack M. Call, un hombre con quien había tenido conflictos. Se cuenta que Hickok estaba jugando con las cartas en la mano cuando M.C. Call lo alcanzó por la espalda y le disparó. La historia sobre las cartas que Hickok tenía en su mano al momento de su muerte, un par de ases y ochos, conocidos como la mano de la muerte, se ha convertido en una leyenda. La muerte de Wild Bill Hickok, a los 39 años, fue un hito en la historia del lejano oeste. A pesar de sus esfuerzos por mantener el orden, Hickok nunca pudo escapar de los peligros que acechaban en el horizonte. Tras su muerte, el nombre de Hickok continuó resonando como sinónimo de valentía, destreza y tragedia. Lo que hacía a Wild Bill Hickok tan fascinante no era solo su habilidad con las armas, sino también su carácter y su capacidad para ganarse el respeto de aquellos que lo rodeaban. A lo largo de su vida, fue conocido tanto por su integridad como por su implacable sentido de la justicia. Aunque se dedicó a la caza de forajidos y fue reconocido como un hombre que no temía enfrentarse a los más peligrosos criminales, Hickok también mostró un lado humano, y en algunos casos, un sentido del honor que lo distinguió de otros pistoleros y forajidos de la época. A pesar de su vida relativamente corta, Hickok dejó un legado que perdura hasta hoy. Su historia ha sido retratada en una multitud de películas, libros y canciones, y su imagen, con su distintivo sombrero de ala ancha y su revólver a la cintura, sigue siendo un símbolo del coraje y la leyenda del lejano oeste. Wild Bill Hickok fue un hombre que encarnó muchas de las cualidades que definieron al lejano oeste: valentía, destreza con las armas y un profundo sentido de justicia. Aunque su vida fue corta y estuvo marcada por la violencia, su legado ha trascendido los límites del tiempo, y su nombre sigue siendo sinónimo de la lucha por la ley y el orden en una era en la que la frontera no conocía más ley que la del revólver. Su muerte en Deadwood, con una mano de ases y ochos en su mano, ha quedado grabada como un símbolo de su vida llena de tensión, peligro y, al final, de una fatalidad inevitable. La segunda posición es para Wyatt Earp, el hombre de la ley y el héroe del OK Corral. Wyatt Berry Stapeard, nacido el 19 de marzo de 1848 en Monmouth, Illinois, es una de las figuras más destacadas y complejas del lejano oeste. Su nombre está ligado a la lucha por la ley en una época en la que la justicia era algo que se ganaba a balazos. A lo largo de su vida, Earp fue una figura controvertida, tanto admirada como temida, y su legado sigue siendo una de las historias más fascinantes del oeste estadounidense. Conocido principalmente por su participación en el famoso tiroteo en el OK Corral, Earp no solo fue un destacado sheriff y mariscal, sino también un hombre de negocios, jugador y uno de los más temidos pistoleros de la época. Wyatt Earp nació en una familia de pioneros. Creció en un entorno en el que la violencia y las dificultades eran comunes, y desde joven se vio obligado a aprender a defenderse. Su vida, sin embargo, no fue una carrera únicamente en el campo de la ley.
A lo largo de su existencia, Earp trabajó en una gran variedad de oficios, incluyendo como conductor de diligencias, hombre de negocios, jugador profesional, cazador de búfalos y, por supuesto, como mariscal y sheriff. Esta diversidad de roles no solo le permitió estar en contacto con todos los rincones del oeste, sino que también lo formó como un hombre extremadamente versátil y adaptable. En su juventud, Earp se trasladó con su familia a varios lugares, incluyendo Kansas y Missouri. Fue en Kansas donde su nombre comenzó a ser reconocido, debido a su incursión en la vida de los sheriffs y la ley. En 1876, se estableció en Tombstone, Arizona, una ciudad que estaba comenzando a experimentar una creciente actividad minera y, con ello, una expansión de los problemas de violencia y crimen. Fue en Tombstone donde Earp se encontraría con algunos de los otros grandes nombres del oeste, como su hermano Virgil y el legendario Doc Holliday, con quienes formaría una alianza que cambiaría para siempre la historia del lejano oeste. Wyatt Earp se hizo famoso por su implacable lucha contra los forajidos, pero su nombre quedaría grabado para siempre en los libros de historia debido a su rol en el tiroteo más famoso del oeste, el tiroteo en el OK Corral, ocurrido el 26 de octubre de 1881. Este tiroteo fue el clímax de una serie de tensiones entre los Earp y la banda de los Clanton, una pandilla de forajidos que controlaba el crimen en Tombstone. El tiroteo en el OK Corral fue una confrontación armada que involucró a los hermanos Earp, Wyatt, Virgil y Morgan, y a Doc Holliday contra los miembros de la banda de los Clanton, incluyendo a Ike y Billy Clanton, Tom y Frank M.C. Laurie. La pelea duró aproximadamente 30 segundos, pero su impacto fue monumental. Durante el tiroteo, Wyatt Earp disparó con rapidez y precisión, y a pesar de que estaba en un ambiente de alto riesgo, logró sobrevivir a la confrontación mientras los Clanton y los M.C. Laurie caían muertos o gravemente heridos. El tiroteo en el OK Corral, aunque corto y lleno de confusión, se convirtió en una de las acciones más emblemáticas de la historia del lejano oeste. Su desenlace solidificó la reputación de Wyatt Earp como un hombre de ley y un hombre de acción, pero también atrajo la controversia. La muerte de varios miembros de la banda de los Clanton hizo que las tensiones aumentaran y que algunos vieran a Earp como un hombre que había cruzado la línea entre la justicia y la venganza. Después del tiroteo, Wyatt Earp continuó su lucha por la ley, pero su vida no estuvo exenta de tragedias y cambios. Su hermano Morgan fue asesinado poco después del tiroteo, lo que desencadenó una serie de eventos conocidos como la Vigilancia de Earp, en la que Wyatt y su grupo se dedicaron a vengar la muerte de su hermano y a eliminar a los forajidos que habían contribuido a la violencia en Tombstone. A pesar de sus esfuerzos por mantener el orden, Earp dejó Tombstone y se trasladó a otros lugares, incluidos California y Alaska, en busca de nuevas oportunidades. A lo largo de su vida, Wyatt Earp nunca dejó de ser una figura polémica. A pesar de su éxito como hombre de ley, su estilo de justicia no siempre fue el más ortodoxo. Además de su papel como mariscal, Earp también tuvo varias inversiones en minas de oro y en juegos de azar, y en ocasiones se dedicó al juego profesional. Estas actividades lo colocaron en situaciones conflictivas, y a menudo se le acusaba de estar involucrado en negocios poco éticos. Las armas de Wyatt Earp eran tan emblemáticas como su figura. Su revólver preferido era el Colt Single Action Army, también conocido como el Peacemaker. Este arma se convirtió en una extensión de su brazo y le permitió defenderse en una era en la que la violencia era una forma común de resolver disputas. Aunque no era tan rápido en los duelos como otros pistoleros, Earp se distinguió por su capacidad para tomar decisiones rápidas bajo presión, y su habilidad para usar las armas con eficacia en situaciones extremas. A pesar de las controversias y los eventos que marcaron su vida, Wyatt Earp sigue siendo considerado uno de los héroes del lejano oeste. Su legado como una figura de ley, justicia y supervivencia perdura en la memoria colectiva, y su historia ha sido contada y recontada en innumerables películas, libros y series de televisión. Wyatt Earp murió el 13 de enero de 1929 a los 80 años, en Los Ángeles, California. En sus últimos años, vivió una vida tranquila, pero siempre estuvo rodeado de recuerdos de su tumultuosa juventud y su papel clave en la historia del oeste. Aunque la figura de Wyatt Earp ha sido idealizada a lo largo de los años, su vida y sus decisiones reflejan la realidad de un hombre que trató de imponer el orden en un mundo que estaba gobernado por la violencia y el caos. Wyatt Earp fue mucho más que un hombre de armas, fue un símbolo de la lucha por la ley en un lugar donde la justicia era algo relativo. Su participación en el tiroteo en el OK Corral lo convirtió en una leyenda, pero fue su vida compleja y sus diversas facetas lo que lo hizo una de las figuras más fascinantes de la historia del lejano oeste.
Y para terminar, la primera posición de nuestro ranking de pistoleros legendarios del lejano oeste no podía ser para otro que no fuera John Wesley Harden, el pistolero más letal del lejano oeste. Si hay un nombre que resuena con fuerza en la historia del lejano oeste por su reputación como pistolero, ese es el de John Wesley Harden. Este hombre, cuyo legado está marcado por la violencia, el crimen y su habilidad para el combate, ocupa el puesto número 1 en nuestro ranking de los mejores pistoleros del oeste. Su vida y su historia, llena de mitos y hechos reales, lo convierten en una de las figuras más temidas y fascinantes de la época. Nacido el 26 de mayo de 1853 en Bonham, Texas, Harden creció en un ambiente de guerra civil y caos, lo que forjó su carácter violento desde una edad temprana. Su familia, en particular su padre, estaba profundamente involucrada en las tensiones políticas de la época, y esto influyó en la temprana inclinación de Harden hacia la violencia. Desde joven, Harden mostró una habilidad natural para las armas, y rápidamente se ganó la reputación de ser un joven con un temperamento explosivo y una habilidad impresionante con el revólver. A lo largo de su vida, Harden estuvo involucrado en al menos 27 muertes confirmadas, y algunas fuentes incluso lo acusan de haber matado a más de 40 personas. Si bien no todas estas muertes fueron el resultado de duelos o enfrentamientos legales, su habilidad para matar sin pensarlo dos veces es lo que lo hizo famoso en el mundo del lejano oeste. A pesar de que algunos de sus enemigos eran hombres de ley, como sheriff y marshals, su verdadera naturaleza como un asesino imparable no podía ser ignorada. Harden fue un hombre que vivió constantemente al borde de la ley. Su historial criminal comenzó con una serie de asesinatos en su juventud. A los 15 años, ya había matado a su primer hombre en una pelea, un incidente que le costó la vida de un hombre llamado Kimball, quien supuestamente intentó acosarlo. En sus años posteriores, las muertes continuaron acumulándose debido a su temperamento incontrolable, enfrentamientos con otros pistoleros, por supuesto, el asesinato de aquellos que consideraba enemigos. Esta serie de muertes lo convirtió en un hombre temido y respetado por igual, tanto entre los forajidos como entre las fuerzas del orden. En su juventud, John Wesley Harden se unió a varias bandas de forajidos, pero pronto se hizo un nombre por su cuenta como un pistolero independiente. A pesar de su juventud, era reconocido por su destreza con el revólver, y no dudaba en enfrentarse a quien fuera, independientemente de su estatus o poder. Sin embargo, Harden no se limitó solo a la violencia. También fue conocido por su involucramiento en el robo de ganado y su participación en varios altercados relacionados con la propiedad de tierras. El revólver era su herramienta preferida, y Harden portaba una versión modificada del Colt Single Action Army. La reputación de este modelo de revólver creció aún más gracias a su uso por parte de Harden, quien se mostró hábil en el manejo de armas tanto a distancia como en enfrentamientos cercanos. Se cuenta que, a pesar de ser un hombre de alta estatura y gran fuerza, Harden se mantenía increíblemente rápido en sus reflejos, lo que le daba una ventaja crucial en cualquier duelo o confrontación. La vida de John Wesley Harden no fue solo una serie de batallas y tiroteos. En su tiempo, fue arrestado en varias ocasiones, y pasó una cantidad significativa de tiempo en prisión. A pesar de su notoriedad, las autoridades tenían dificultades para atrapar a Harden debido a su habilidad para escapar y su incesante capacidad de cambiar de lugar. En una ocasión, fue arrestado en un intento de asesinato de un sheriff, pero fue liberado después de que un abogado de renombre interviniera en su favor. En 1877, Harden fue arrestado y condenado a 25 años de prisión por el asesinato de un sheriff. Sin embargo, durante su tiempo en prisión, Harden continuó siendo una figura de gran respeto en el mundo criminal. Sus problemas con la ley no lo detuvieron, al contrario, su historial de violencia solo aumentó su reputación como uno de los pistoleros más peligrosos de su tiempo. Mientras estaba encarcelado, Harden también escribió sobre sus experiencias, lo que, irónicamente, lo ayudó a aumentar aún más su leyenda. Finalmente, después de cumplir parte de su condena, Harden fue liberado en 1894. Sin embargo, su tiempo fuera de prisión fue breve, pues poco tiempo después de su liberación, fue asesinado a tiros en un salón de Texas por un hombre llamado John Selman. La muerte de Harden ocurrió en 1895, cuando él tenía 41 años, y fue un evento que marcó el fin de una era de forajidos y pistoleros en el lejano oeste. La figura de John Wesley Harden sigue siendo una de las más controvertidas del oeste. Su vida fue un cóctel de habilidades excepcionales con el revólver, confrontaciones violentas, y una historia llena de muertes y venganzas.
A pesar de ser un hombre que vivió bajo la ley del más fuerte, no cabe duda de que Harn marcó el oeste de una manera tan profunda que su nombre sigue siendo sinónimo de peligro y destreza. En un ranking de los pistoleros más importantes de la época, Harn se destaca sin lugar a dudas como el más letal y uno de los más temidos. Hoy, John Wesley Harn es recordado como una figura mítica, un hombre que vivió por la violencia y murió por ella, y cuya historia ha sido narrada y reinterpretada en numerosas ocasiones. Su nombre seguirá siendo sinónimo de los peligros y las realidades del lejano oeste, y siempre será recordado como el pistolero número 1 en nuestra lista, el más temido, el más letal, y el más hábil con el revólver de todos los tiempos. Así terminamos nuestro recorrido por la vida de los 20 pistoleros más legendarios del lejano oeste. Desde forajidos temidos hasta hombres de la ley implacables, cada uno de estos personajes dejó su huella en una época donde el revólver era la ley y la supervivencia dependía de quién desenfundaba más rápido. El viejo oeste fue un tiempo de caos, violencia y honor a su manera, y estos pistoleros no solo forjaron su propia leyenda, sino que también ayudaron a construir el mito de la frontera americana que todavía nos fascina hoy. Si te gustó este vídeo y quieres seguir descubriendo la historia que no sabías, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más historias increíbles como esta. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos pistoleros te pareció el más impresionante? ¿Te gustaría que habláramos de algún otro personaje del lejano oeste? Nos vemos en el próximo vídeo.